a los judíos: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes, de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que sacas con darte cabezazos contra la pared. Entonces le pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo en los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientieran y se convirtieran a Dios y demostrarán su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su pueblo, a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas?». A mí me contesta que sí. «¿Un poco más me convences a hacerme cristiano?», le dijo Agripa. «Sea por poco o por mucho», le replicó Pablo, «le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Se levantó el rey y también el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo:
se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Esta es la palabra de Dios. Que oremos. Padre Celestial, pedimos tu ayuda, pedimos que nos hables, pedimos que nos des claridad de lo que tú quieres decirnos hoy. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a estar atentos y cámbianos por tu palabra, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes ya saben, y parte de la dinámica nuestra como misioneros aquí en Chile es que cada 3 años tenemos que pasar algunos meses en Australia. Y lo que hacemos es hablar con iglesias que nos apoyan, recibimos capacitación y obviamente vamos a pasarlo bien, ojalá esta vez, porque la última vez era durante la pandemia. Ahora, ojalá podamos pasarlo bien en la Navidad con la familia nuestra en Australia. Y el martes que viene nos toca viajar a Australia hasta junio en 2025. Pero no se preocupen, tenemos los vuelos comprados para volver. Entonces estamos orando que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, que es volver. Entonces, si Dios quiere, depende de nosotros, vamos a volver en junio. Y es parte de nuestra vida como misioneros, es parte de nuestro destino. Lo esperamos, lo planificamos y de muchas maneras lo sufrimos también. Y vivimos sabiendo que es parte de nuestro destino como misioneros. En la narrativa de Hechos hay un sentido de destino, el destino de Pablo, el destino del Evangelio, el destino del reino de Dios. Hemos estado avanzando poco a poco, paso a paso, con Lucas en esa expansión del Evangelio en el mundo del primer siglo. Hemos visto el avance desde Jerusalén, la primera sección, Judea y Samaria, a los gentiles y finalmente en la última sección en rumbo a Roma. Hechos 9:15 nos ayuda a entender el destino personal de Pablo. Escuchamos en su testimonio aquí, en su defensa acerca de lo que Jesús le había llamado a Pablo a hacer. Dar testimonio del Evangelio a los gentiles, a tu propio pueblo, los judíos, a los gentiles, a los reyes, sufriendo por la causa. En rumbo ahora a Roma, como termina la sección que leímos. En la sección de hoy, capítulos 25, 26, vemos a Pablo haciendo una defensa ante los reyes y líderes del primer siglo. Está preso, sin embargo, el Evangelio no está preso. Pablo está encadenado, sin embargo, el Evangelio no está encadenado. Aunque está preso, vemos el constante crecimiento y el avance del Evangelio del poder en el mundo del primer siglo. La palabra imparable hasta los confines de la tierra. En el texto de capítulo 26, vemos primero, se nota la audiencia de Pablo en su defensa. Él está dando testimonio ante el gobernador Festo y el rey Agripa y Berenice. Y tal vez esa mujer Berenice es su hermana o tal vez su pareja, y que tal vez llama atención. ¿No suena súper bien ser ambas de estas cosas? Y muchas veces en Chile, de hecho, al llenar formularios, personas piensan que Steph y yo somos hermanos biológicos porque tenemos el mismo apellido, pero no es así. Es el costumbre de Australia, nada más. Pero tal vez con ese rey Agripa está practicando algo, creo que la palabra guácala describe lo que tal vez está pasando entre ellos.
Escuchamos en capítulo 25, 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea, donde está Pablo, para saludar a Festo. Y como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Pablo está preso, Festo no sabe qué hacer con ese hombre. Voy a pasar el problema al rey Agripa. Pero como Pablo apeló al emperador, ordene que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Entonces sabemos que el destino de Pablo le espera en Roma. Entonces tenemos con estas tres personas del liderazgo oficial: Agripa, con su relación rara con Berenice, y Festo. Versículo 26, capítulo 26, versículo 1. Tal vez, creo que ambos conductores no sirven. Entonces, escuchamos en versículo 1, Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo está frente ante el rey, y el rey le da permiso para defenderte. El liderazgo, los líderes de la sociedad, de la región, y Agripa le da a Pablo el permiso para defenderse contra las acusaciones de los judíos, que Pablo está blasfemando, Pablo está hablando mal de todo el Antiguo Testamento y está enseñando tal vez doctrina falsa. Vamos a ver en un segundo el contenido de la defensa de Pablo, que nos ayuda a ver que no es así. Pero ahora queremos ver que Lucas está destacando algunas cosas importantes en el texto aquí. Tenemos esa nota del cumplimiento. La nota del cumplimiento de lo que Jesús había dicho a Pablo en Hechos 9. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Desde el capítulo 9 hemos estado esperando cuando Pablo vaya a estar frente a los reyes, ante los reyes, dando testimonio y a la vez sufriendo por el nombre de Jesús. Pablo está testificando ante los líderes y reyes en cumplimiento de ese plan. Y Lucas quiere destacar eso con todo lo que está pasando en capítulo 25 y 26. Pablo, el instrumento escogido por Jesús para llevar su nombre a las naciones, a los grandes como reyes y a los pequeños. Pablo, el instrumento escogido por Jesús para avanzar la misión de Jesús. Lucas está destacando eso, subrayando eso para nosotros. La otra cosa interesante que vemos aquí es que Pablo, de un sentido, está siguiendo, ¿cierto?, en los pasos de Jesús, sufriendo por enseñar que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero a la vez vemos que Pablo, como Jesús, es inocente. Y vemos en capítulo 25, 8, Pablo se defiende: no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo dice: soy inocente. Soy inocente. Pablo mantiene su inocencia con respecto a estas acusaciones de los judíos. Y esa es una corte corrupta, o al menos complicada, el corte de Festo. Entonces Pablo, en versículo 11 del capítulo 25, dice: apelo al emperador. Esa fue la manera en el primer siglo, en el Imperio Romano, que cada ciudadano del Imperio Romano tenía el derecho de apelar a César en caso de corrupción. Fue la Corte Suprema del primer siglo. Esta apelación por parte de Pablo no es solamente para buscar la justicia,
con respecto a estas acusaciones, sino también para ver o para que el evangelio se extienda aún más a Roma. Interesantemente, en el texto de Hechos, lo que pasa con Pablo frente a César, nunca escuchamos nada de eso. No es parte de lo importante en la historia. Nunca escuchamos en Hechos sobre lo que pasó con Pablo ante el emperador en Roma. Pero sí, lo que escuchamos es que el reino seguía avanzando en Roma. La defensa ante el emperador, no. El avance del reino de Dios en Roma, sí, escuchamos de eso. Esto nos ayuda a entender la meta de Lucas, el autor, en narrar esa historia. Su énfasis es la obra del evangelio, la expansión del evangelio. No lo que pasó a Pablo mismo. Sin embargo, Pablo va a seguir preso esperando su momento para dar testimonio de Cristo al emperador. Entonces, en la primera sección tenemos la audiencia de Pablo, parte del cumplimiento de lo que Jesús había dicho previamente, y escuchamos sobre la inocencia de Pablo. Y punto 2, escuchamos sobre el mensaje de Pablo. Y Pablo relata su experiencia de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco y el gran cambio que hizo en su vida. Pablo dice, estaba en contra. Y ahora estoy predicando el mensaje que quería silenciar. Es un gran cambio en la vida. Eso es lo que hace el evangelio. Nos cambia de ser enemigos para ser no solo amigos, fanáticos. Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Mientras que ese cambio es gigante, profundo, importante, el enfoque en el texto, lo que dice Pablo, no se encuentra en ese gran cambio, sino en el resultado de ese cambio, que es que Pablo fue mandado y nombrado por Jesús como profeta, portavoz, predicador, apóstol, digamos, testigo del mensaje. El resultado de su encuentro con Jesús no es solamente su conversión para ser creyente, sino también para ver el portavoz nombrado, aprobado por parte de Dios, para llevar el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra. El relato de Pablo en Hechos 9 es muy similar con muchos de los relatos de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Vemos en el texto del capítulo 25, ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Pablo en su defensa está destacando su rol, su lugar, como el que fue nombrado por Jesús, para llevar el nombre de Jesús a tu propio pueblo, versículo 17, y a los gentiles. ¿Cuál es la meta de Jesús en eso? No es solamente dar testimonio, pero es efectuar el mismo cambio que le pasó a Pablo al encontrar a Jesús. Te envío estos, versículo 18, para que les abres los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Gran cambio. Más enfático, del poder de Satanás a Dios. A fin de que por la fe en mí, en Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia eterna, entre los santificados. Pablo fue cargado, nombrado, enviado por Jesús para dar testimonio del evangelio a los judíos, a los gentiles, a los pequeños, a los grandes,
a los sin poder, a los con poder, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, para recibir el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Qué pega tenía Pablo? ¿Qué tarea? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo que hace esto posible? ¿Qué predicaba Pablo? Al dar testimonio, ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál fue su mensaje? Escuchamos el versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestigar, si quieren, que viví como fariseo. Fariseo es un experto en la ley, en el Antiguo Testamento. Conocen cada versículo, conocen cada ley, saben todo lo que el Antiguo Testamento dice, son expertos. ¿Y qué pasó con ese fariseo? Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Se está hablando sobre lo que Dios hace en el Antiguo Testamento. Donde Pablo es experto, él sabe lo que Dios había prometido. Y él dice, estoy juzgado ahora por la esperanza que tengo en esta promesa. Y no solamente en la promesa, sino en el cumplimiento de la promesa. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus, toda la nación de Israel, esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey. ¿Cuál es la esperanza? Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Versículo 8, escuchamos lo que es central a la esperanza de estas promesas que Dios hace en el Antiguo Testamento. Esta esperanza en las promesas que vemos en la predicación, en la defensa de Pablo. ¿Cuál es el centro? Versículo 8. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? ¿O resucite a los muertos? Pablo está declarando no solamente que Jesús murió, sino que este hombre muerto resucitó. Jesús, el Cristo, nombrado por Dios, declarado por Dios. El cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. La nación de Israel, todos los fariseos, los judíos, estaban esperando que la esperanza era que Dios iba a cumplir sus promesas por enviar al Cristo, y que ese cumplimiento parte con la resurrección de Jesús de Nazaret. Pablo está preso por predicar este mensaje. No está preso por decir Jesús murió, Jesús fue un buen hombre, Jesús vivió en Nazaret, pasó un rato en la playa, un verano, fue aquí colegio. No estaba preso por eso. Está preso por declarar que este Jesús histórico resucitó de los muertos y está vivo ahora. Y por lo tanto, Dios ha declarado ese Jesús, Cristo, Mesías, Rey, para siempre. Por predicar la esperanza que tiene Pablo en Jesús como el cumplimiento, Pablo está preso, juzgado. Pablo dice, ¿les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Te parece a ti increíble que el Dios del universo
¿pueden estar vivos los muertos? ¿Te parece increíble eso? Por un lado, sí, claro, claro. Sabes, en mi ministerio como pastor he hecho el rol en muchos funerales. Y muchas cosas diferentes pasan en un culto de un funeral. Puedo testificar honestamente que algo que nunca ha pasado en un funeral es que la persona muerta salió del funeral viva. Nunca me ha pasado eso. ¿Les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Sí, claro, nunca pasa. Entonces, ¿por qué es creíble? ¿Por qué se puede creer? Pablo establece su creencia en la evidencia histórica que Jesús resucitó. Si quieres ver que es algo que merece tu creencia, mira la tumba vacía. Mira lo que Dios ha hecho en Jesús. Pablo está declarando su creencia en el cumplimiento de las promesas porque Jesús resucitó. Vemos versículo 20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en toda Judea, y luego con los gentiles, y todos, les prediqué, se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostrarán su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo parecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz de su propio pueblo y a los gentiles. El mensaje de Pablo gira en torno de Jesús resucitado. Eso es lo que cambia totalmente la historia. Lo que los profetas y la ley, todo el Antiguo Testamento le dan testimonio, es completamente razonable creer. Porque Jesús murió y resucitó. Es completamente razonable creer que Jesús es el Mesías prometido, porque hace exactamente lo que los profetas y Moisés dicen que hiciera. La esperanza de Israel, la luz para todos los pueblos que vivan bajo la sombra de oscuridad de la muerte. Pablo dice, ya llegó. Mira la tumba, está aquí, vacía. Este mensaje es el mensaje de Pablo. Jesús resucitó y ese mensaje fue rechazado en el primer siglo. Y el mismo mensaje que todavía sigue siendo rechazado hoy. A la luz de nuestra experiencia, es difícil creer que una resurrección es posible. ¿Cierto? A nuestra experiencia, pero a la luz de la tumba vacía, completamente razonable, completamente lógica. Completamente un mensaje merecido de creer. Pablo declara la resurrección de Jesús, la esperanza de Israel. Sin embargo, no obstante, el discurso de Pablo no era solo una defensa, ¿cierto? En el sentido estricto. El interés de Pablo no queda con mostrarme como inocente. Es inocente, su mensaje nos muestra eso, pero Pablo tiene otra meta. No solamente una defensa en una corte,
legal fue también una presentación del Evangelio con una apelación de responder por fe. Y podemos ver quién es la audiencia de Pablo, podemos ver cuál es el mensaje de Pablo, y ahora podemos ver la manera y la meta de Pablo al final. Al conversar con el rey Agripa, el gobernador interrumpe por decir: ¿estás loco? ¿Has declarado una vez en tu vida, creo en Jesús resucitado? Y alguien ha dicho: es loca. No puedo creer eso. Es un mensaje loco, una locura. El gobernador del primer siglo tiene esa misma respuesta: está loco, Pablo. En mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Frente al comentario, Pablo se muestra ser al menos 3 cosas. Pablo se muestra ser respetuoso en su manera. Pablo se muestra ser claro y lógico. También Pablo se muestra ser abierto acerca de sus intenciones. Entonces, no estoy loco, habla Pablo, excelentísimo Festo. Habla con respeto, el rey Agripa, ¿cree usted? Pablo habla de forma respetuosa, con respeto, excelentísimo Festo, rey Agripa. Nos muestra que el mensaje importa y a la vez la manera importa también. Que hablemos con respeto al compartir el Evangelio, sin gritar, sin manipular, sin enojarse, con respeto. Que sigamos el ejemplo de Pablo aquí. Pablo es respetuoso. Y a la vez Pablo es claro y lógico. Habla con claridad, de forma lógica. En versículo 25, lo que digo es cierto y sensato. Hablo ante él con tanto atrevimiento. Pablo sabe porque estos eventos no se hicieron en un rincón. Son eventos públicos. Pablo argumenta de forma lógica y razonable de lo que ha pasado en público. Todos saben. Pablo basa su defensa en la evidencia de los eventos que han ocurrido públicamente. Si quieres averiguar con la evidencia, puedes ir y ver la tumba, puedes ir y hablar con alguien que estaba ese día en el monte viendo a Jesús muerto, o en su presencia después de la resurrección. Todos saben de estos eventos. No pasó en un rincón, sino en la ciudad grande, públicamente. Estos eventos se pueden investigar. Y se basa también su mensaje en el contexto de los profetas, como ya hemos visto. Pablo muestra que la enseñanza de Jesús resucitó es razonable, basado en estos eventos públicos, y a la vez basado en la evidencia histórica que tenemos. Muchas veces creo que el mundo no creyente piensa que nosotros como cristianos, o tal vez hoy día estás aquí por primera vez y todavía estás averiguando sobre Jesús, llegando, acercándose a Él. El mundo incrédulo piensa que muchas veces los cristianos creemos con ojos cerrados. Un ojalá. Esa es la creencia cristiana, ¿cierto? En el mundo. ¿En la Biblia es así? ¿Creemos a pesar que no haya evidencia? Pablo muestra claramente que no. A la luz de la evidencia histórica, en vez de a pesar de la evidencia, o la falta de evidencia, es lógica creer que Jesús resucitó. Los profetas y la ley del testimonio es completamente razonable creer que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumple lo que decían. Y a la luz de la evidencia que tenemos, la tumba vacía, Pablo presenta el mensaje de Jesús con claridad y de forma lógica y razonable. Creo que hay una aplicación para nosotros en eso, que la creencia cristiana es razonable y lógica. Creemos a la luz de la evidencia en vez de a pesar de la evidencia.
o la falta de evidencia. ¿Sabes que casi no existe un erudito de la historia? Estoy hablando en el mundo fuera de la iglesia, ¿cierto? Casi no existe un erudito de la historia que niega los eventos históricos de la muerte de Jesús. Y la gran mayoría dicen también, el tipo de evidencia que tenemos en términos históricos es exactamente el tipo de evidencia que apoya que Jesús resucitó. Están hablando en términos históricos, ¿cierto? La evidencia que tenemos. La muerte pública, la tumba vacía, los discípulos dispuestos a morir por predicar, por creer en la resurrección. Pablo aquí está preso por predicar la resurrección. Si creemos a la luz de la evidencia, el cristianismo es razonable, basado en la evidencia, en vez de, a pesar de tener alguna evidencia. No creemos con los ojos ciegos, cerrados. Pablo presenta el mensaje de Jesús frente del rey de esta forma, con claridad y de forma lógica y razonable. Y la última cosa, para terminar, Rey, es que Pablo está abierto acerca o sobre su meta. ¿Qué quiere Pablo? ¿Quiere estar librado de las cadenas? ¿Quiere su libertad? Al final del pasaje dice, ese hombre podría haber sido librado. Es inocente. No es la meta de Pablo. Pablo no está tratando de pasar piola ni bajo la mesa. Está abierto sobre su meta. El rey Agripa dice, un poco más. ¿A mí que me convences a hacerme cristiano? Tal vez estamos esperando a ese momento donde tenemos Pablo Tortuga, ¿cierto? Donde él dice, he declarado súper como abierto, pero ahora voy a poner mi cabeza en mi concha. Ese momento donde Pablo así, claro, esa es mi meta, sea por poco o por mucho. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo quiere la conversión. No es un juego para Pablo. No solamente está presentando la verdad acerca de Jesús, está haciendo su apelación. Pablo quiere la conversión de todos. Y él está abierto acerca de su intención. No es sutil ni piola. Pablo está abierto, transparente. Como nosotros con Navidad en el parque. Queremos hacer un buen evento también, ¿sí? Pero queremos que la gente de Ñuñoa llegue a conocer a Jesús. Que los vecinos suyos lleguen a conocer a Jesús. Entonces, capítulo 26 de Hechos nos ayuda a ver que no necesitamos trabajar en formar el mensaje. No necesitamos inventar un mensaje para predicar en el mundo. Es dado por Dios, no hay cambio. La aplicación para nosotros es que mantengamos firmes en el mensaje entregado por Jesús. Murió, resucitó, perdón de pecados en Él, resurrección por venir, gloria adelante. Pero sí necesitamos trabajar en formar la manera de compartir este evangelio, que seamos respetuosos, lógicos, claros, abiertos acerca de la meta. Queremos convencer a todos a ser cristianos, a juntarnos. La defensa de Pablo nos muestra a Pablo dando testimonio ante los reyes, nos muestra el mensaje de Pablo. Jesús murió, resucitó, un evento público, un evento esperado por los profetas, un mensaje razonable a la luz de la evidencia, y la defensa de Pablo nos muestra la manera de Pablo en ser respetuoso, claro y lógico, abierto, honesto sobre su meta. Entonces, para nosotros, que sea así con nosotros también, y que el evangelio siga extendiéndose y dando fruto en las vidas aquí y ahora.
Esa sería nuestra oración mientras que estemos en Australia para la iglesia aquí. Que ese evangelio siga teniendo su fruto, siga extendiéndose. Que tengamos esta confianza de Pablo en el poder de la palabra y que tengamos la misma actitud al compartir el mensaje de Jesús aquí y ahora. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos visto, hemos escuchado de Hechos 26 hoy. Pedimos el fruto, especialmente en esta parte del año, tal vez cuando el mundo fuera de la iglesia esté dispuesto a pensar en Jesús. Ayúdanos a ser valientes para compartir el mensaje que Jesús murió y resucitó. En Él hay perdón. Ayúdanos también a tener esa actitud que Pablo nos muestra en este texto. Ayúdanos con eso y pedimos el fruto. En el nombre de Jesús. Amén.